orar a Dios para encomendar este tiempo y para que Él nos guíe, nos dé su dirección, su espíritu, para que podamos comprender su palabra. Oramos. Señor, te bendecimos en esta mañana. Gracias por tu compañía, porque nos has permitido llegar para estar juntos como iglesia, y queremos ahora preparar nuestro corazón, nuestra mente, todos nuestros sentidos para estar atento a tu palabra. Queremos descubrirte, queremos entender el mensaje, queremos comprender lo que has querido dejar escrito en este libro tan increíble, tan profundo como es tu palabra, como es la Biblia. Y Señor, ayúdanos a que todo lo que podamos absorber pueda transformar desde adentro hacia afuera de nuestras vidas. Te bendecimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como hace ya 6-7 domingos estamos compartiendo lo que nosotros denominamos teología bíblica, que es conocer a Dios a través del relato bíblico. Es decir, uno puede ordenar la teología de distintas maneras. Creemos que una de las quizá más ordenadas, más escriturales o bíblicas, es la teología bíblica, porque desde la Biblia misma podemos descubrir a Dios. Y habíamos comenzado, y estamos todavía en Génesis, pero habíamos comenzado el capítulo 1, y Franco el domingo pasado Daniel el domingo pasado compartía con nosotros lo que es la imagen de Dios. En realidad hace 15 días, el domingo pasado no tuvimos, pero la última clase, Daniel compartía lo que es la imagen de Dios, o sea, cómo el hombre fue creado a imagen de Dios, lo que significaba que el hombre representara a Dios. ¿Cómo fue su constitución? En ese sentido, ¿cuál fue su principal propósito? Que era mostrar a Dios. O sea, cuando alguien viera al hombre, pudiera ver a Dios, ¿no? Lamentablemente eso no ocurrió, no ocurre, y es muy difícil hoy ver a un hombre y ver el carácter de Dios. Pero por eso Cristo sí fue aquella imagen perfecta de Dios, ¿no? Y termina el capítulo 1 de Génesis con esta idea del hombre siendo creado en el día sexto como la imagen de Dios. Después vimos, en realidad en la prédica de hace 15 días, cómo el capítulo 2 arranca hablando del día séptimo, que el día séptimo es ese día que no tiene principio ni final, o por lo menos no tiene final. A diferencia de los otros 6 días, el séptimo es una especie de día eterno, ¿no? Y hablamos de que esa simbología que tiene el día séptimo es el deseo de Dios de pasar la eternidad junto con nosotros, ¿no? Ese es el objetivo final de la creación, estar con nosotros, ¿no? y disfrutar. Eso habíamos terminado en el capítulo 2 diciendo esto en referencia al día séptimo. Pero el relato sigue, y hoy vamos a analizar a partir del versículo 5 del capítulo 2. Así que los invito, Génesis 2, vamos a leer el verso 5. En realidad vamos a leer del 4, porque hay una especie de división, de temas, digamos, que algunos creen que el versículo 4 está dividido, como que la primera parte está como parte del relato anterior y la segunda parte como el relato siguiente. Por eso vamos a leer desde el 4. Vamos a leer hasta el 17, pero presten atención si hay algún detalle que les llama la atención, y vamos a analizarlo juntos. Dice, tales son los orígenes. Esa palabra orígenes es linaje, descendencia, la misma que se usa para hablar de eso, de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El día en que Dios hizo la tierra y los cielos. Verso 5. Fíjense si hay algún detalle. Dice, no había aún ninguna planta del campo, ni había brotado aún en la tierra ninguna hierba del campo, porque Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrara el suelo, sino que subía de la tierra un vapor que regaba la superficie del suelo. Entonces Dios modeló al hombre de la tierra e sopló en sus narices aliento de vida,
y el hombre llegó a ser un alma viviente. Y plantó Dios un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para la comida, y en medio del huerto estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y del Edén salía un río que regaba el huerto y desde allí se dividía en 4 cauces. El nombre del primero era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde se halla el oro, y el oro de aquella tierra es bueno, allí hay bedelio y piedra ónice. El nombre del segundo río era Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río era Gidequel, que fluye al oriente de Asiria, y el cuarto río era el Éufrates. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y ordenó Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Hasta ahí. Eso es lo que vamos a analizar hoy. ¿Y ven algún detalle raro? ¿Hay algo que le llame la atención? Vamos a analizarlo juntos. Bueno, ahí está, muy bien. Alejandra dice que en el capítulo 1 nosotros veníamos teniendo una correlación de relatos donde me dice que primero creó las plantas, y después los animales y después el hombre. Pero en el capítulo 2 arranca diciendo que no había plantas, no había hombre, y que primero crea el hombre y después aparecen las plantas. ¿Cuál de los dos relatos es el correcto? ¿Hay algún incorrecto? ¿Cuál es el problema con esto? Ahora vamos a ver. ¿Algún otro detalle que le llame la atención? Bien. Bien, Juan Carlos plantea también cuando dice que Dios creó los cielos, dice estos son los orígenes de los cielos y la tierra, él plantea que también había otra creación, no terminó de crear todo en ese momento, porque ya había creado otras cosas, inclusive algunos seres vivientes según lo que dice el libro de Job. Interesante eso, después en algún momento podríamos también discutir, ¿no? Si Adán fue el primer hombre y no había nadie, o había alguien. Pero bueno, no vamos a entrar en eso porque va a ser complicado hoy. Pero bueno, no quiero ni siquiera dar un adelanto. ¿Qué otro detalle? No había llovido. No había llovido nunca. ¿Alguno tiene la nueva versión internacional? ¿Qué dice en el verso 6? Porque acá hay un pequeño problemita, que muchos tienen vapor, ¿puede ser? ¿Hay un vapor? Alguien dijo otra cosa. Manantial. Hay una gran diferencia entre un vapor y un manantial, ¿no? Bueno, el problema es que en realidad la palabra, si realmente la traducimos así literal, es vapor, pero los hebreos creen que la palabra esa que se usó para vapor en realidad era una referencia a un río, a un manantial, porque es esta palabra en el hebreo. Bueno, la escriben con E, pero puede ser así. Ed. En realidad porque es como si fuera la primera parte de Adam, en realidad es AD, ¿no? Pero para nosotros obviamente es traducido así. Es como si quisieran hacer un juego de palabras, porque ahora vamos a ver que el río, el manantial, tiene que ver con la creación del hombre también. ¿Está bien? Pero es un detalle que hay que tener en cuenta. O sea, creo que la traducción debería haber sido manantial. Creo que en la nueva versión internacional para mí lo traduce correcto, por lo que tiene que ver con todo el relato siguiente.
Bien, ¿qué otro detalle? Ahora vamos a ver en profundidad, pero quiero ver si ven algunas otras cositas. ¿Cuántas veces pone Dios a Adán en el huerto? Verso 8 y verso 15. ¿Cuántas veces? 2. ¿Por qué 2 veces? Es decir, y pregunto, si Adán no estaba en el huerto, porque lo ponen recién, ¿dónde estaba antes? O sea, Juan Carlos me dice que Dios no creó al hombre en el huerto. ¿Dónde lo creó? Sí, es verdad, el polvo de la tierra es de tierra roja. Yo tengo esa traducción, tierra roja, porque es Edom. Miren cómo hacen juego de palabras. Edom, los edomitas. ¿Recuerdan el guiso rojo? Los edomitas. Edom, de ahí viene. Adamá, exacto. Exacto. La tierra, Juan Carlos me dice, es Adamá en hebreo, ¿no? Fíjense el juego de palabras. Por eso en la literatura hebrea usa mucho estos juegos de palabras porque hace como tiene un diseño literario. Hay un equilibrio en lo que se quiere escribir. Hay un diseño, no es porque sí. ¿Qué más? ¿Algún otro detalle? ¿Por qué Dios? Eso es interesante. ¿Por qué Dios crea al hombre fuera? Yo hice este dibujo que es un poco como ellos creían en ese tiempo, ¿no? Era una tierra donde la parte más alta, eran los cielos, donde la parte más alta era donde estaban más cerca de Dios. Estas son las aguas de abajo, que lo podríamos poner como mar. Recuerdan que Dios dividió las aguas y sacó lo seco de lo mojado. Ahora, Dios puso 2 veces al hombre en el huerto. ¿Por qué? Esto tiene que ver con un diseño literario. Yo ahí tengo una imagen de cómo está dividido la porción que estamos analizando. Si uno lee, empieza hablando de aguas, después del verso hasta el 6, el 5 y el 6 habla de aguas. El 7 me habla de hombres y de árboles. Después el 9, el 10 otra vez vuelve a hablar de aguas, del río. Y el 15 otra vez me vuelve a hablar del hombre, ahí lo ven. Bueno, no se ve muy bien ahí, pero está medio clarito. Pero ese es el diseño literario. Ahí aparte, la parte que no se ve arriba son los primeros 2 versículos, del 5 y el 6. Después está del 7 al 9, humanos más el árbol de la vida. Y después del 10 otra vez las aguas. Esto es un diseño. Ahora, la repetición... Los hebreos escriben de una manera cíclica, es decir, vuelven a repetir lo mismo para subrayar siempre la misma idea. Es decir, vamos a hablar de aguas, después te voy a hablar del hombre, con referencia al árbol, después voy a volver a hablar del agua, porque va a ser importante, y después voy a volver a hablarte del hombre, junto con el árbol, porque eso va a ser lo importante. ¿Ven? Así funciona. No es que se equivocan, nosotros siempre vemos los relatos de una manera lineal, ¿no? Algo que pasa primero, después segundo, y eso es lo que está ocurriendo en Génesis 1 y Génesis 2. No son relatos que se contraponen, que era lo que planteaba Alejandra al principio, sino que es una manera de volver a arrancar a explicar en el capítulo 2 lo mismo que se explicó en el capítulo 1, pero de distinta manera, porque ahora el foco va a estar en otro lugar, puntualmente en el Edén, en la creación del hombre, con el encuentro con los árboles. ¿Entiende cómo funciona la escritura hebrea? Es decir, es cíclica, es decir, siempre es más, esta historia, la vamos a ver hoy, se va a repetir más adelante, una y otra vez. Esto es cíclico. No es que, insisto, no es un error, no es que ahora estamos leyendo otra vez, no había plantas. ¿Cómo no había plantas? Si en el capítulo 1 había plantas.
El Señor creó las plantas, hizo brotar las plantas en el día 3, cuando sale lo seco de lo mojado. Entonces, ¿por qué ahora me dice que no había plantas? Porque en realidad ahora vamos a contar la historia de nuevo, pero ahora nos vamos a enfocar en el hombre, en la creación del hombre, junto con los árboles y el río este. ¿Se entiende? Como vamos a enfocarnos en esto, yo te voy a volver a contar cíclicamente cómo empezó la situación. No había plantas. ¿Algún otro detalle? Ahora vamos a ver por qué 2 veces. Que también es una situación muy importante. ¿Algún otro detalle? Si no, avanzamos. Algo que no haya llamado la atención. Bien, los árboles. Bueno, yo acá solamente dibujé el árbol de la vida porque para nosotros hoy el importante va a ser esto. Después vamos a ver más adelante que también había otro árbol, que era el árbol de la muerte, porque era el conocimiento del bien y del mal que produce muerte, ¿no? Entonces tenemos el árbol de la vida. ¿Y el árbol de la vida dónde estaba? En el centro. También esto vale aclarar. Dios crea la tierra, pero en un punto específico está la zona del Edén. En el centro está el jardín del Edén y en el centro está el árbol de la vida. ¿Y de dónde sale el río? También del centro, ¿no? Donde estaba el árbol. ¿Está bien? Exacto. Se equivocaron de árbol. Un pequeño detalle nomás. Bueno. ¿Estamos entonces? Bueno, miren. En el verso 5 me dice, no había ninguna planta, no había hierba. ¿Qué más no había? No había lluvia, es decir, que necesitamos ni hombre. ¿Ven? Fíjense cómo arranca el relato. Tenemos 2 o 3 obstáculos. ¿Recuerdan cómo arranca Génesis 1? Cuando después de que dice Dios creó los cielos y la tierra, ¿qué me cuenta? ¿Qué problemas hay? Tenemos obstáculos también, ¿no? Es decir, vamos a arrancar la creación, pero tenemos tinieblas, tenemos aguas profundas. ¿Y qué va a hacer Dios? El Espíritu de Dios va a intervenir para ordenar, para someter, para controlar el agua, para controlar las tinieblas. Fíjense que no aniquila, no borra las tinieblas, las controla. Se coloca la luz y quedan las tinieblas. Y empieza el ritmo, luz y tinieblas. No se deshace del mar, no se deshace de las aguas, las controla, porque después va a usar las aguas para algo positivo. Entonces nosotros tenemos obstáculos que el Espíritu de Dios va a intervenir y va a solucionar. Capítulo 2. Tenemos obstáculos. No tenemos plantas, no tenemos hombre, no tenemos lluvia para que haga crecer las plantas. ¿Qué va a hacer el Espíritu de Dios? Va a solucionar eso. Si no hay hombre, va a ser al hombre. Si no hay plantas, va a hacer crecer plantas y árboles para comer. Y si no hay lluvia, necesitamos un manantial. ¿Se entiende cómo es la estructura literaria? Es decir, me plantea, por eso es como si fuera un espejo, el capítulo 1 con el capítulo 2, en esta sensación de hay obstáculos y el Espíritu de Dios aparece y lo soluciona. Tenemos obstáculos, no hay hombre, no hay planta. Es como si arranca, no había ninguna planta, no había hombre, no había lluvia. No podemos tener un jardín. Entonces el Espíritu de Dios se va a encargar de producir un jardín, producir al hombre y producir un manantial que va a generar vida. ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguna acotación, algo? ¿Una pregunta? Bien. Cualquier cosa me cortan, pero me dice también que desde el centro del jardín corría un río, que en un momento cuando sale del jardín se divide en 4 cauces. En realidad la palabra cauces es rosh, que es cabezas, son 4 cabezas. Cuatro cabezas. ¿Hacia dónde van esas 4 cabezas? ¿Alguno sabe a qué parte Miren.
Va a la tierra, el primero va a la tierra de Edom y de Madián, enemigos de Dios. El otro río va hacia Egipto, otro imperio enemigo de Dios. El tercero va a Siria, otro imperio enemigo. Y el cuarto va a Babilonia. ¿Cómo? Otro imperio. ¿Por qué? Porque el relato me quiere decir que había un río que salía del centro del jardín y que regaba inclusive estos 4 imperios enemigos. ¿Por qué? ¿Qué es el agua? La vida. Es una especie de relato que me está diciendo que la vida de Dios que sale del centro del jardín quiere alcanzar hasta estos 4 puntos importantes de la tierra, que van a ser los 4 imperios o los 4 zonas geográficas que van a estar en todo el relato bíblico. Nosotros vamos a ver más adelante, va a aparecer Egipto, va a aparecer Babilonia, va a aparecer Asiria, los ninivitas, por ejemplo, ¿recuerdan? Edom, Madián y todos estos enemigos. Entonces es como si la vida de Dios quiere alcanzar inclusive a estos lugares enemigos, a estas tierras. Es más, en uno me dice, miren, y acá empiezan a haber detalles que por ahí nosotros no nos damos cuenta, pero dice que en el primer río, en el Pisón, en el verso 11, se hallaba oro. ¿Y qué más hallaba? ¿Cómo? ¿Qué había? También hay carbunclo y la piedra de esmeralda. Carbunclo. Miren, acá hay una traducción. Carbunclo, no había escuchado nunca esa piedra, pero debe ser el bedelio. Bien, había bedelio y ónice. Y carbunclo, bueno, eso es un detalle nomás. Pero había oro. Resina. Bien, resina. ¿Para qué van a usar todas estas cosas más adelante? Para el arca. ¿Ven? Que esto empieza como a darme indicios de que después algunas de estas piedras van a estar en el pectoral del sumo sacerdote. Van a usar el oro para construir el arca. Entonces me está empezando a vincular con algo. Ahora, miren, ¿de dónde creó al hombre? Y esto va a ser importante que lo tengamos bien en cuenta. ¿De dónde crea Dios al hombre? Del polvo. ¿Cuál sería el polvo? Porque, a ver, ¿qué se necesita para crear al hombre? Barro y agua. Bueno, barro ya tiene agua y algo más. Bien, pero eso es parte de la tierra. Pero tenemos el agua y el espíritu. El aliento de vida, exacto. Entonces nosotros tenemos, miren esto, tenemos polvo, porque es el polvo de la tierra, más agua, que si nosotros no teníamos, claro, por eso dicen, che, no llueve, no tenemos agua. Entonces sale del centro un manantial que riega. Entonces ya tenemos el agua. Bien, ¿qué más necesitamos? El Espíritu de Dios. Bien, todo esto necesitamos para crear al hombre. Bien, el polvo es a ver, nosotros siempre pensamos que el polvo tiene que ver con una cuestión también científica, que los mismos gases y elementos químicos que hay en el polvo también están en el hombre, y nosotros vinculamos eso. Si bien es así, el relato en realidad me quiere hacer referencia a algo mucho más profundo, que es lo que vamos a ver ahora, que solamente una cuestión científica. Polvo más el agua de vida, más el espíritu de vida, está el hombre, ¿no? ¿Recuerdan cuando Nicodemo, Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de? ¿Ven? Esta es la idea. Nosotros fuimos creados del polvo. Esto es lo importante. A ver, ¿de dónde sale la tierra? Capítulo 1. Debajo de las aguas. ¿Qué eran? A ver, yo les voy a poner esto así. Había no vida. O sea, había un reino de no orden, de no vida, que por ejemplo estaba involucrado por las aguas profundas. Estamos hablando del capítulo 1, ¿no? Teníamos tinieblas,
¿verdad? Estas eran cosas que no están funcionando hasta que el Espíritu de Dios interviene y empiezan a funcionar. ¿De dónde sale la tierra? Debajo de las aguas, ¿verdad? Entonces podríamos decir que la tierra, de alguna manera, esto que sale, es parte del reino de la no vida. Síganme con este pensamiento. El reino de la no vida. Lo sacamos de acá, ¿no? Esta es la tierra. Entonces, Dios toma algo que no tiene vida, algo que tiene mortalidad, algo que es frágil, lo mezcla con agua de vida, le da espíritu de vida y dice, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, que cuando Dios toma algo de lo que formaba parte del reino de la no vida, le da su vida, y ahora sí el hombre es un alma viviente. ¿Siguen? Es decir, está tomando algo que, este es el polvo acá. El polvo no tiene vida. Miren esto, cuando Dios forma al ser humano, lo pone en el jardín del Edén. ¿Qué hace el hombre para mantenerse con vida? Sí, pero digo con vida eterna. Come del árbol, de este árbol. ¿Ven? Come de este árbol. ¿Qué pasa cuando el hombre peca y es cortado, es sacado de este lugar y no puede tener acceso al árbol de la vida porque Dios pone un querubín? ¿Qué le ocurre? Sí, ¿y cuál es la frase que usa? Miren, Génesis 3:19. ¿Qué dice? Alguien que lo lea. Miren cómo termina el 19. ¿Ven? ¿Ven lo que está diciendo ahí Dios? Una vez que nosotros perdimos acceso a la vida, salimos de este lugar, fuimos exiliados, y volvimos ¿a dónde? A la tierra. Un lugar donde yo voy a tener que luchar para que esto fructifique, voy a tener que luchar la mujer para tener hijos, porque en este lugar la vida de Dios era multiplicar, era fructificar, porque la vida de Dios, porque el hombre conectado a la vida de Dios vivía eternamente, ¿verdad? Cuando yo soy exiliado de ese lugar, como soy polvo, vuelvo al polvo, y esa es la idea. Yo ahora sí es como si esto se va, entonces queda polvo, ¿y el polvo dónde va? El polvo. O sea, dice, volverás a la tierra de donde fuiste sacado. ¿Ven a la muerte? Exacto. O sea, nosotros fuimos creados como mortales, desde el punto de vista de sacados del polvo. Pero la intervención del Espíritu, con su agua y su Espíritu, nos dan la vida y después nos colocan en el jardín para que nosotros estemos en continuo acceso al árbol de la vida para obtener esta vida eterna. ¿Se entiende? Exactamente. El hombre no fue creado inmortal. Eso es un detalle. Nosotros siempre pensamos que el hombre fue creado perfecto y en un momento cayó. Pero eso no es lo que dice el relato. El relato está diciendo que Dios tomó polvo, algo que formaba parte de este reino de la no vida, introduce su espíritu y hace que este ser ahora sí viva. Y lo colocan en el jardín con acceso al árbol de la vida para que viva para siempre. Ahora, cuando pierde el acceso, si no, la pregunta es ¿para qué estaba el árbol de la vida? Si el hombre ya era un ser eterno, inmortal, ¿por qué tenía acceso a este árbol? ¿Para qué estaba ese árbol entonces? ¿Se entiende? Si vos tenés un árbol de la vida que te mantiene con vida, quiere decir que en algún momento, o cuando sos desprendido acá, perdés esa condición. Y vive para siempre. ¿Ven? Ahí está. O sea, es el mismo detalle. Cuando peca le dice, bueno, en esta condición ahora, que no coma del árbol de la vida, porque va a vivir para siempre. Esa es la condición, vivir para siempre.
¿Bien? Sí. Exacto, es una expresión de misericordia lo que hace Dios, sacar al hombre del jardín del Edén para que no tenga acceso al árbol de la vida. En esa condición, exacto. En esa condición. Entonces yo digo, bueno, si él está en esta condición, yo lo voy a sacar de este árbol para que no viva para siempre, lo corro, yo soluciono el problema que ellos generaron para que ellos puedan volver a tener acceso al árbol de la vida. Que así termina el Apocalipsis. Todos teniendo un acceso al árbol de la vida. ¿Se entiende? Por eso Jesús se presenta como el árbol de la vida. Y Jesús se para en el templo y dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Ahora vamos a ver el término descansar. Vengan a mí los que tienen sed, que de su interior correrán ríos de agua viva. Estaba hablando de esto. Porque ahora, todos los que tenemos acceso a Cristo, otra vez volvemos a entrar a disfrutar del árbol de la vida. ¿Entienden cómo funciona la narrativa? ¿Ven? Dios toma de este caos, del reino de la no vida, le da vida y lo coloca en este lugar. Es más, la palabra, miren, otra vez volvemos a Génesis 2, cuando dice, y el verso 15, tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Alguien tiene como para saber qué palabra en el original es esa? ¿Lo puso? ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos en el castellano, dice, Dios tomó al hombre del polvo y lo puso en el jardín. Y para nosotros poner no nos dice nada. Pero hay una palabra importante ahí. El 15. ¿Cómo? Sí, él lo plantó, pero en el hebreo, digo, hay una palabra puntual. En el 15. Noaj. Esa es la palabra. O sea, lo plantó, cuando lo plantó, ¿dónde lo puedo poner? Acá. Vamos a poner así, Noaj. ¿Saben qué es esta palabra? ¿Qué significa esa palabra? Si en la misma aplicación vos podés buscar dónde aparece esa misma palabra. Y es la palabra que el nombre Noé. O sea, creo que están los versículos ahí. En Génesis 5, la palabra Noé, miren, le ponen a Noé, el nombre dice, Lamec tenía 182 años cuando fue padre de Noé. Le dio ese nombre porque dijo, este niño nos dará descanso en nuestra tarea y trabajos penosos. Es decir, esa es la palabra Noaj, descanso. Aconteció, segundo Samuel, ¿no? Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Dios le había dado reposo, Noaj, de todos sus enemigos, Josué dice lo mismo, y Dios les dio Noaj alrededor, conforme a todo lo que había prometido con juramento a sus padres, o sea, no había ningún enemigo. Primera Reyes dice, bendito sea el Señor que ha cumplido su promesa y ha dado Noaj reposo a su pueblo Israel. ¿No? Reposo, descanso, no hay guerras. Y está vinculado al templo. Es decir, que cuando nosotros leemos, Dios puso a Adán en el huerto, no es cualquier palabra, no es poner por poner, es dar descanso. ¿A qué estaba vinculado el descanso en el capítulo 1 o en el capítulo 2, en realidad, cuando arranca el capítulo 2? Ahí está, cuando Dios descansó el séptimo día. Dios descansó. Gobernar, reinar, paz. ¿Ven? Cuando hay paz, hay descanso. Cuando alguien tiene el control, hay descanso. Entonces, esto ya nos empieza a mostrar que Adán fue puesto en este lugar, porque este lugar era un lugar sagrado, ¿recuerdan? Este es el lugar santísimo. Este es el lugar santísimo. El lugar santo. Y esto es afuera, ¿no? Entonces, Adán es puesto en el tabernáculo como sacerdote. ¿Ven cómo empieza ¿Por qué? Bueno, por varias razones. Una es esta, porque usa este término, y este término está vinculado al descanso, a lo mismo que aparece en el día séptimo. El hombre va a ser una especie de reino de sacerdote que va a gobernar con Dios, como en el día séptimo, se sentó a reinar. Este es un rey, es la imagen de este rey mayor,
que va a llevar este reino de la vida para que ese reino de la vida llegue hasta lo último de la tierra, para que toda la tierra esté lleno del reino de Dios. Sé que va a ser complicado. El domingo que viene vamos a ampliar un poquito lo que tiene que ver con esto, porque de que Adán era un sacerdote, porque cuando dice, tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo guardara, esas dos palabras en el hebreo, cultivara y guardara, aparecen en un solo lugar. Más adelante aparece en otro lugar. ¿Dónde? Sí, Génesis 2.15 es el que aparece. Pero digo, ¿dónde aparece más adelante? Cultivar y guardar. Uno dice cultivar y guardar, yo digo, pienso en el jardín. Pero si esto es un templo, si es un tabernáculo, cultivar y guardar, ¿dónde va a aparecer más adelante? En el tabernáculo. Si esas dos palabras se usan para el sacerdote en el tabernáculo. Es decir, nosotros acá lo traducen cultivar y guardar, porque está vinculado al jardín. Pero en realidad esas dos palabras después son traducidas de otra manera porque están vinculados al tabernáculo. ¿Me siguen? Sigue complicado, pero lo que estamos viendo nosotros es que Dios crea un ser que lo va a hacer representante de Dios como su sacerdote y su rey, y llevar la vida que Dios generó en este espacio hasta lo último de la tierra. Eso es lo que está queriendo contarme la narrativa. Que Dios hizo un hombre del polvo, o sea, de algo totalmente frágil, sin vida, porque el polvo solo no tiene nada. Por eso cuando es sacado dice, sos polvo y vuelves al polvo. Entonces, yo ahora te doy el agua y el espíritu y te coloco en la posición de rey y sacerdote en este lugar, para que tengas acceso a la vida y para que ahora reproduzcas esa vida hasta lo último de la tierra. Esa era la comisión a Adán y Eva. Llenen hasta la última de la tierra. ¿Bien? Entonces es llevar la vida que hay en el tabernáculo hasta lo último de la tierra. Ahora, ya estamos. Bueno, dos cositas más importantes. El verbo formar también tiene que ver con esto, ¿no? Hay muchísimos, no vamos a tener tiempo, pero muchísimos ejemplos en la Biblia, ahí yo los tengo, donde cuando usa la palabra formar, que es la misma que usó para formar el hombre, no está hablando de formar desde lo material, o sea, no es formó o modeló como un alfarero, sino que formar también tiene implicaciones también mucho más amplias, porque por ejemplo ahí Dios dice que Dios formó en el verso 26 el Leviatán, para que jugueteara en él. El Leviatán no es un animal existente, digamos, es una figura literaria también, ¿no? Después, en los que sigue, también dice que Dios formó, por ejemplo, el espíritu del hombre. ¿Cómo es que Dios forma el espíritu del hombre? Si el espíritu no tiene forma. Después Dios dice que Dios formó a Israel. Es la misma frase, formó. Pero ¿es literal o no es literal? O sea, ¿es algo tangible o no? No es tangible, porque si Dios forma el espíritu, Dios forma a Israel, dice Dios también forma planes. ¿Cómo forma planes? ¿Cómo hace para formar un plan? A ver, en español suena igual, miren. Como cuando uno dice yo estoy formando un equipo, ¿qué está haciendo? No es que está modelando, agarrando barro, ¿no? Y después diciéndole Dios, sopla aliento acá porque vamos a formar un equipo. No, está como convocando personas para formar algo. Lo mismo pasa con esto, o sea, Dios está formando, no necesariamente por una cuestión de que materialmente usó polvo, sino que está formando a un ser humano totalmente débil, frágil, que necesita depender sí o sí de Dios para ser un ser viviente. Eso es lo que quiere expresar el relato. No es que de dónde sacó la materia prima el Señor, simplemente, sino que el polvo me está haciendo referencia a la fragilidad del ser humano, a que el hombre no es polvo, es más, hay un salmo, creo que ahí no está, creo que más adelante, que dice que
La polilla, nosotros somos tan frágiles que la polilla se apoya sobre nosotros y dejamos de existir. El aleteo de una polilla me toca y se cae el castillo de naipes. Así somos nosotros. A ver, así quiso Dios expresar cuál es nuestra condición frente a Él. ¿Se entiende? Ahora, que su espíritu, que su vida intervenga en nosotros, nos da que ahora este ser que es totalmente frágil y dependiente, es colocado en un lugar de dependencia con Dios y así puede funcionar bien. Si no, no podría funcionar. Pero quiero terminar con esto. Después también teníamos la palabra crear y demás, pero bueno, no vamos a llegar. Pero quiero que entendamos esto. Miren, esto es lo que nosotros vamos a ver una y otra vez en la historia bíblica. Es Dios tomando de un lugar de, podríamos decir, de no vida, poniéndolo en un lugar donde va a fructificar, donde hay vida, y la intención de Dios es que esa vida llegue hasta la última de la tierra. ¿De dónde saca Dios a Abraham? Bien, Ur, ¿dónde queda? Babilonia. Dios saca a Abraham de Babilonia, ¿no? De un lugar que no es el nuestro, ¿verdad? ¿Dónde lo lleva? A la tierra prometida. ¿Con qué objetivo? Sí, pero ¿cuál es en Génesis 12? Ser de bendición para toda la tierra, a todas las naciones. ¿Ven? Esa es la idea. Es decir, yo tomo a alguien, un pagano eligió Dios, alguien que creía que la luna era un dios y demás, elige a Abraham, lo lleva a otro lugar, deja tu tierra, tu parentela, lo lleva a un lugar para que en ese lugar Dios lo haga bendición para bendecir a todas las naciones. ¿De dónde saca Dios a Israel? De Egipto. De acá, ¿no? Otra vez la misma idea, o sea, de un lugar distinto, o sea, de un lugar enemigo, de un lugar que no es el correcto. ¿Dónde lo lleva? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para que sean las expresiones de Dios a toda la tierra. ¿Ven cómo funciona este ejercicio que está haciendo el escritor de Génesis? Que, insisto, si nosotros no prestamos atención, no vamos a entender. O sea, Dios elige a Adán de un lugar totalmente frágil, inhóspito, donde no hay orden, donde no hay vida, eso es polvo. Le da el agua, la vida y el Espíritu de Dios para colocarlo en una posición de reinado y de sacerdocio para que lleven todo esto hasta la última de la tierra. Es exactamente lo que hace con Abraham, con Israel. Siempre fue la misma idea. Sacar de un lugar, llevarlo a un lugar donde fluye leche y miel. ¿Por qué fluye leche y miel? ¿Por qué cuando mandaron los espías a ver la tierra prometida, ¿qué tenía? Bien, obviamente, leche y miel. Pero, ¿qué trajeron? O sea, ¿vieron? Es como si Dios le dijera, miren, ustedes están acá y yo los quiero llevar acá. ¿Y qué hay ahí, che? Claro, ¿se acuerdan Génesis 1 que decía que fructificar y multiplicar? Es una tierra que fructifica, que no tienes que trabajar, fructifica. Porque esa es la idea de sacar un lugar acá, ponerlo acá, donde sí fluye leche y miel, donde sí hay enormes racimos de uva, como diciendo, ahí realmente fructifica. Ese es el lugar donde fructifica. Para después bendecir a todas las naciones. No es para decir el pueblo de Israel era mejor que el otro, entonces a ellos les vamos a hacer un mejor trato. Sino que siempre la idea de Dios es asociarse con el ser humano para llevar la vida de Dios hasta la última de la tierra. Ese es el diseño literario. Eso es lo que está queriendo detrás del... Porque este es un problema que tenemos, ¿no? Nosotros siempre pensamos, Génesis 1, 2, 3, ¿es literal o no es literal? ¿Qué piensan? No es literal. ¿Y entonces? ¿Cómo?
A ver, acá tenemos dos problemas. Uno dice, miren que estamos estudiando Génesis y ya no nos podemos poner de acuerdo después de 7 domingos. Génesis 1 y Génesis 2, Génesis 3, ¿es literal o no es literal? Algunos dicen, no es literal, otro es literal. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué es literal? Qué lindo que estas preguntas se hagan 10 minutos. No sé. Uh-huh. Sí. Es literal, pero no es literal. Es difícil. A ver. Uh-huh. Bien, ahí está. Bueno, a ver, mire. ¿Cómo? ¿Qué cosas son los métodos de interpretación de la palabra? Por ejemplo, algunos creen que este pasaje no es literal y otros creemos que sí, que toda la palabra es literal con algunas figuras de lenguaje que pueden ser aplicadas de distintas formas. Por ejemplo, si yo digo que es literal, ¿qué hago con la serpiente, por ejemplo? ¿Era una serpiente de verdad? ¿La serpiente hablaba? Para mí no hablaba, pero la tomó el diablo. Por eso habló. Voy a poner un ejemplo. La hoja de banana hablaba, el libro de Job es literal. Entonces resulta que en un mismo día llegaron y solamente quedé yo para darte la noticia. Y solamente quedé, eso es literal, no es literal. Es un poema. Muchas veces la palabra de Dios está escrita en forma de parábolas, en forma de versos, para que de alguna manera nosotros entendamos lo que Dios quiere hacer. Por ejemplo, cuando tú estabas hablando ahorita sobre que no habían árboles, es imposible que no hubiera hombres y hubiera árboles. ¿Por qué? Porque el hombre es omnívoro, come carne y come vegetales. Bueno, pero Y el hombre no había que comer. no, pero está bien. Claro. A ver, ahí está. Neila dice algo. Si bien en realidad el hombre fue, ¿cómo dijiste? Omnívoro. Omnívoro fue después de Génesis 9. Después de Noé. Antes era vegetariano. Pero no importa, el detalle no es lo interesante. ¿Por qué nosotros discutimos si es literal o no? Y acá tenemos un problema. Porque si yo digo que es literal, como muchas veces he creído, yo digo, aparece una serpiente hablando. Y ahora no recuerdo, pero hay muchísimas. Aparece un burro hablando. ¿Qué hacemos con eso? Bien, pero yo estoy hablando de la narrativa, o sea, y ahí es donde entra esto. Yo creo que no es ni literal ni no literal. Es narrativo. ¿Cómo es la narrativa? Por ejemplo, una parábola. ¿Cómo era la parábola? No era ni literal ni no literal. Era una historia que se inventaba con situaciones, con personajes que podrían ser reales, situaciones reales, muchas veces, otras no tantas, pero otras sí reales, que podrían haber pasado, pero no pasaron. Pero en realidad yo cuento esa historia para dar un mensaje detrás de eso. Bueno, lo que pasa es que la fábula sí tiene que ver ya con una cuestión que no podría decir que no existió. Sí, bueno, está bien. Claro, pero la fábula me puede llevar a mí, por lo menos lo que yo pienso, a inclinarme a que algo no existió. Que lo estoy inventando, que es una fábula para sacar. Pero esto sí pasó. Sí, Martín. Uh-huh. Uh-huh.
Ahí está. Bien. Exactamente. Tal cual. Sí, Cris, querías decir. Ujú. ¿Mm? Exacto. Ujú. Ujú. Exacto, ahí está. Exactamente eso es lo que decía Cris y Martín recién. Es decir, nosotros tenemos un relato que fue real, pero que en realidad se están usando distintas situaciones para profundizar cosas que no son reales. Como por ejemplo, no son reales, quiero decir, no son tangibles, eso quiero decir, ¿no? Cuando me está hablando de crear al polvo, al hombre del polvo, no me quiere contar cómo fue materialmente, sino me quiere contar cómo fue su condición. ¿Cómo es su condición? ¿Ven? O sea, el polvo tiene una condición material, pero no me quiere hablar de lo material. Es real, es real. O sea, usó polvo. Pero en realidad tiene un significado mucho más profundo y espiritual. Sí. Ujú. Ujú. Exacto. Exactamente. Por eso decíamos, y terminamos con esto, la bestia, por ejemplo, nosotros tenemos las bestias, después tenemos los grandes monstruos marinos, pero yo cuando dice Dios creó los monstruos marinos, esa palabra que se usa para monstruos marinos es la misma que aparece para la serpiente después cuando Aarón tira la vara y se convierte en serpiente, esa misma palabra. Y después nosotros, insisto, tenemos una serpiente que habla. ¿Pasó eso? Probablemente pasó literalmente así, que la serpiente habló. Nadie dice, ahora, pero nadie está pensando en una serpiente que habla. Nadie quiere quedarse con que, bueno, una serpiente habló y listo, sino que es la personificación de la maldad a través de esa figura literaria llamada serpiente que habla. También dice que cuando la condena a arrastrarse, da a entender que antes no se arrastraba. Por ejemplo. Ahí está. Exacto. Bueno, después vamos a llegar a qué significa la palabra astucia, porque astucia para nosotros es algo negativo. Serpiente astuta, negativo. Y es una cualidad positiva, ya estamos, ¿no? Sí, por eso, ven que para qué nos vamos a quedar a comer hoy, para poder seguir peleando. ¿Mm? Sí, Juan, y terminamos. Exacto. Exacto. Uh-huh. No, claramente no. Exacto. ¿Mm? Sí, Gaby. Mucho más, sí, mucho más. Sí. Sí. Otra cultura. Tal cual. Tan universal. Uh-huh.
Exactamente. Es difícil por eso. Difícil un libro tantos años que tenga un mismo mensaje para tantas culturas diferentes.